Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga grandemente. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Y antes de entrar en nuestro texto, estamos en una serie del libro de los Salmos. Yo quiero preguntarte sobre el temor. ¿Cómo te está yendo con el temor? Esta ha sido una época en la que podríamos decir que se ha generalizado el temor. Ese temor que paraliza al ser humano, que lo angustia, que lo deja en ansiedad, en desesperación. Cada día escuchamos noticias tras noticias. Hablamos con personas y casi que lo más central en nuestras vidas se llama COVID o virus, o si alguien se enfermó. Y se levantan tantos temores en nuestra vida. ¿Cómo estás manejando el temor? Desde este púlpito hemos estado estudiando la palabra del Señor, preguntándole al Señor cómo entender este tiempo. Y particularmente en este día, yo quiero hablarte a ti, como a mí, respecto a lo que la palabra del Señor nos dice sobre los temores y cómo manejarlos, cómo tratar realmente con eso profundo que está en nuestro corazón, que nos atemoriza y nos angustia perder el trabajo, nos angustia enfermarnos. Cuando pensamos hacia el futuro, nos atemoriza lo que podría suceder, lo que podría ocurrir si solamente alguien en mi familia enfermara, si yo me enfermara. ¿Cómo manejar el temor? Se llenan tantos estantes, se llenan tantos y tantos videos para decirle a la gente cómo aparentemente manejar el temor. Seguramente los habrás visto ahí, 10 formas de enfrentar el temor. Bueno, vamos a hablar cómo es que la palabra de Dios nos lo dice. Y abre tu Biblia en el Salmo 27, hermoso salmo que nos presenta esta realidad. El salmista David, léelo conmigo por favor. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, ellos tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré en confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos de amor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Oremos. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. Nuestros temores más profundos los ponemos en tu presencia, Señor. Quiero pedirte, Señor, que esta mañana tú abras este texto para nosotros, este hermoso poema y canto desgarrador de lo profundo del corazón del salmista.
pero también de mucha confianza, Señor, para los tiempos de angustia, para los tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, Señor, y que podamos hallar en ti esperanza, confianza, descanso y sobre todo ser libres del temor. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, te preguntaba cómo estás enfrentando tú el temor, porque el salmista nos presenta en este salmo cómo él enfrentó los temores. Y si el Señor le ayudó al salmista con una revelación del Antiguo Testamento que estaba en desarrollo, ¿cuánto más el Señor nos dará a nosotros recursos para enfrentar los temores que esta pandemia y muchas otras amenazas han venido a nuestra vida? Debido a lo que el salmista está enfrentando, podemos apreciar aquí varios elementos, porque fíjate que en nuestra cultura, les decía, hay tantas revistas, tantos youtubers, tantos videos y audios que te dicen, enfrenta los temores evadiendo lo que te genera temor. Enfrenta tus temores pensando en cosas solo positivas. No pienses para nada en esas cosas negativas que podrían venir a tu vida. Piensa solo en lo positivo, porque entre más lo evadas, es más, ni siquiera eso que piensas que te va a suceder, te va a suceder. ¿Te han dicho eso? Pues no es la idea de David. Muy al contrario, lo que David está viendo son unos escenarios posibles que podrían ser difíciles, como por ejemplo, si leíste conmigo, el hecho de que posiblemente un padre y una madre lo dejen a uno es una situación terrible, más si uno es un niño. El hecho de que pongan guerra enfrente de uno es terrible, o personas, como dice ahí, enemigos que vienen a destruir y aún a comerse mis carnes, es decir, a despedazarme. Eso sería algo angustiante. Pero David menciona ese realismo tan claro de la Biblia, que no evade la realidad, para darnos una estrategia verdadera del Evangelio y enfrentar así los temores. Claro que estas situaciones eran reales, por eso quiero invitarte a mirar estos 3 momentos en este salmo, hermoso salmo que sale del corazón de David. Claro que podríamos decir que habría venido el temor y había golpeado a la puerta de David. ¿Cómo no? No es que no tuviera temores, es que llegaron y los enfrentó. Pero mira cómo los enfrentó. En primer lugar, versos 1 al 3. Lo primero que nos dice David frente a los temores y lo que nos presenta tanta angustia y esa desesperación del corazón, es que él afirma quién es Dios para él. Lo primero que nos dice David en la angustia es afirmar quién es Dios para su propia vida. Y dice estas expresiones: el Señor es mi luz, mi salvación. Y continúa diciendo, el baluarte de mi vida. Baluarte es como si fuera un castillo fortificado donde la persona puede estar resguardada en esa época frente a los enemigos. Luz, salvación y baluarte o castillo protector. Y lo primero que dice David es, a ese Dios al que yo conozco, Él es mi luz, salvación y fortaleza. Ahora, ¿dónde David conoció al Señor así? Porque de lo que nos está presentando de entrada es que para poder tratar con los temores de nuestra vida, lo primero que necesitamos es conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Pero dónde lo conoció? Algunos dirían, bueno, para conocer a Dios, tal vez David estuvo en el mejor seminario que existiera en Israel. No. Si bien es cierto, tal vez tuvo formación desde pequeño en conocer lo que era el Antiguo Testamento, los primeros libros de la ley, David conoció a Dios en una teología práctica, en el día a día. David desde pequeño fue formado para cuidar ovejas. Y en algunos momentos él mismo cuenta en las historias
que venía el oso y venía el león, y en el nombre del Señor él iba y destruía al oso y al león. David, en el día a día, hacía de su teología una práctica. Él conocía a Dios en la experiencia, no solamente en la teoría. Por eso es que David comienza diciendo, no, el Señor es la luz, o el Señor es la salvación, o el Señor es la fortaleza. Él comienza diciendo, el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Porque el conocimiento de Dios no puede ser sencillamente teorías. Ahí David conocía a Dios en el día a día. Por eso es que él puede decir, ¿a quién voy a temerle? ¿Quién va a atemorizarme si yo ya lo conozco como es Dios? Él ha sido luz en la oscuridad. Él ha sido salvación cuando han venido a sitiarme. Él me ha salvado. Él ha sido mi fortaleza para mis debilidades. Y si bien es cierto, no podríamos saber exactamente el trasfondo que estaba viviendo David. Sí sabíamos que lo estaba persiguiendo Saúl, en algún momento su hijo, Absalón, pero que tuvo muchos ejércitos enemigos, y David sabe de lo que está hablando aquí. Lo primero que uno necesita entender en la vida para no vivir atemorizado de tantas circunstancias es conocer a Dios de una manera íntima y personal. Ahora, al respecto, es importante mencionar lo que David está hablando aquí en los primeros 3 versos, porque el conocer a Dios no implica que yo evite la realidad. No implica que yo sencillamente hago de cuenta como que nada está ocurriendo, como si, no sé si viste la noticia de un cristiano aquí en Colombia, lo entrevistaron estos días y le dijeron por qué no estaba cuidándose con tapabocas, por qué no tenía todos los protocolos y se cuida. Dijo, no, es que yo voy a evangelizar porque Dios me cuida. Tenemos que ir un poco cuidadosos con este asunto. No quiere decir que es que si conozco a Dios de una manera tan presencial y tan cercana, entonces no voy a tener los cuidados que debo tener y sencillamente voy a ir por cualquier lugar sin importar irme a las 3 de la mañana al lugar más peligroso de Medellín porque el Señor es mi luz y mi salvación y mi fortaleza. No es de lo que está hablando David. David sabía que tenía que cuidarse, pero que aún más allá de eso, el Señor es en últimas, el conocerlo a Él personalmente, lo que lo va a librar de sus temores y angustias. Ahora, lo que estaba viviendo David tiene 2 elementos. El primero es que era real lo que le provocaba miedo. Él dice ahí que cuando los malvados, cuando mis enemigos y adversarios, eso tiene un tiempo, eso tiene nombre y apellido, no sabemos cuáles eran, pero habían ido a buscarlo a él. Y luego pasa en el verso 3 a mencionar lo hipotético, lo posible. El escenario más lamentable que podría haber, un ejército que lo sitie, que le levante en guerra enfrente. Lo que quiere decir que conocer a Dios íntima y personalmente no implica que yo evite la realidad. Yo recuerdo, y de pronto alguna vez usted ha escuchado esto que yo lo he compartido, cuando estábamos en otra sede en Castropol, es un barrio aquí en Medellín, una noche, un sábado, yo estaba compartiendo con los jóvenes el Salmo 27. Yo empecé a leerlo, porque lo iba a enseñar a un grupo, unos 15, 20 jóvenes. Cuando llegué a esta expresión, aunque un ejército me asedie, aparecieron como 20 personajes alrededor de ese salón, vestidos de negro, con armas. Y la pregunta que le hicieron a la persona que me ayudaba es, ¿quién está dirigiendo esto? Y él me señaló a mí. Yo con temor me le acerqué al hombre y resulta que era el Gaula que había caído a ese lugar buscando una persona mala. Y en ese momento sentí en lo más profundo de mi ser cómo sería si hubiese sido que me estuvieran buscando a mí o si hubiese sido un grupo que estuviera atrás mí. Porque aunque David menciona esto, para nosotros es un poco lejano el hecho de que
nos persigan y manejemos esta realidad que él vivía día a día. Pero, ¿recuerdas algún momento en tu vida en la que en el pasado el Señor te rescató de algún peligro? Piénsalo por un momento. Porque en últimas, en ese momento, cuando tú estás reflexionando sobre Dios, en un día tranquilo, no hay problemas de virus, no hay nada, tú dices, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es mi protector, mi proveedor. Pero en el momento en el que viene el enemigo y lo que te genere a ti tanto temor y angustia, ¿qué piensas de Dios? Por eso es que es tan importante este salmo. Porque puedo asegurarte que el COVID y todo lo que ha traído a muchos de nosotros, lo que está haciendo el temor es a llevarnos a desconfiar de Dios. Es a llevarnos a dudar de ese Dios que antes cantábamos y adorábamos y decíamos, Dios, tú eres bueno, tú eres grande. Hoy en día, ya después de 120 días de estar confinados, uno ya empieza a dudar y aquí viene nuevamente el problema del cual está enfrentando David acá. Hay un problema para todos nosotros y es que eso que nos atemoriza nos aleja de Dios. Mira, alguien lo mencionó de esta manera. ¿Cuál es el problema del ateo? El ateo tiene un problema grande, que no conoce a Dios. ¿Y cuál es el problema del cristiano? Que no conoce a Dios. Por eso David nos dice de entrada en este salmo, conocer a Dios y no evadir la realidad. Conocer a Dios de una manera íntima y personal. Él es mi pastor. Lo escuchábamos en el Salmo 23. Aquí es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. En segundo lugar, se mueve al verso 4 este hermoso poema y se pone en el centro de esta realidad. Porque aunque dice mi luz y mi salvación, aquí amplía el concepto y nos deja ver que enfrentar los temores en la vida tiene que ver con disfrutar la comunión con Dios. No es solamente orar y decir, Señor, líbrame de este problema, amén. Es entrar en la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Él. Mira cómo lo pone el salmista, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Escucha estas expresiones porque él utiliza la casa del Señor. Él utiliza otra expresión, templo, recrearme en su templo. Él menciona, me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo, él menciona templo, morada, tabernáculo, refugio, lo hemos escuchado en otros salmos. Y lo que está mencionando aquí David de habitar en la casa del Señor tiene que ver con una permanencia constante en la presencia de Dios. ¿Cómo así? Sí. Yo no puedo pensar que David tenía en su mente que la única manera de sentirse seguro era salir corriendo al templo, esconderse detrás del lugar santo y allí entonces no llegarían los maleantes. No creo que fuera esa la visión del salmista. La percepción del salmista cuando habla casa del Señor, su templo, su morada, su tabernáculo, tiene que ver con contemplar y pasar tiempo para disfrutar a ese Dios tan hermoso y tan maravilloso que se le ha revelado. Habitar en la casa de Dios significa estar consciente y disfrutar. Mira la expresión, contemplar la hermosura, disfrutar a ese Dios que es el que me protege y me cuida. Disfrutar de la presencia del Señor es muy, muy importante. Y esto tiene que ver con el hecho de que nosotros no solamente podemos decir, sí, yo conozco a Dios, yo ya me sé varios versículos, llevo 20 años de cristiano, he ido a la iglesia, he hecho tantas cosas buenas. Eso no tiene que ver. Implica estos elementos, pero disfrutar y conocer a Dios es entrar en su presencia. Es deleitarse con Él. Es como cuando se nos narraba
en el Génesis a Abraham sentado con Dios, a Moisés hablando con Dios. Nosotros que tenemos la revelación de revelaciones a Cristo, el Señor, se nos llama a disfrutar de su presencia. Ahora, el salmista, déjame me adelanto un poquito, menciona aquí un elemento importante. Dice el verso 8, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Tiene que ver con esa idea de adorar al Señor, de conocer al Señor, de disfrutarlo de una manera cercana e íntima. ¿Qué significa eso? De indicar que habitar en la casa del Señor es tener una relación constante con Dios. Que anhelar en el fondo del corazón, ver el rostro del Señor, como que Él mismo se dice en este salmo, y de hecho esa es la composición emocional del salmo. Él mismo está diciéndose esas verdades. No hay nadie espectador alrededor. Él mismo tiene que reconocer ante todos los peligros, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Una sola cosa he decidido en mi vida, es estar morando todos los días en la casa del Señor. Señor, tú eres lo más importante. Y luego dice, he pedido a mi corazón que quiera y anhele ver el rostro del Señor. Porque así como un tierno bebé que ha sido alimentado y vestido bien, pero que aún en el fondo de su ser anhela saciarse y estar en paz, la única manera es cuando está ante su mamá, y ese bebé, tierno bebé, mira el rostro de su mamá y mira sus ojos, y allí descansa y allí confía. No es si tiene solamente comida y vestido y sus necesidades cubiertas, es si su presencia está ahí. El rostro de su mamá le trae tanta seguridad, y eso es lo que anhela David. Fíjate que en este tiempo de virtualidad nosotros hemos sufrido mucho. Entramos a conectarnos por Zoom, queremos tener tiempos de oración, ¿y cuál es el problema? Muchas veces aparecen todas pantallitas negras. Y uno le dice a las personas, conecta tu cámara porque quiero ¿qué? Quiero ver tu rostro. Porque al ver el rostro tenemos comunión, tenemos conexión, tenemos relación. Al acercarnos el uno al otro, no es solamente con la voz, es con el rostro. Y eso es lo que David está queriendo en su corazón. Habitar en la casa del Señor, contemplar al Señor, disfrutar de la relación más importante que tiene en la vida, porque Él sabe que la relación más cercana y que no va a variar, así cambie. Por eso dice, aunque padre y madre me llegaren a dejar, no es que lo están dejando, pero hipotéticamente me llegaran a dejar, con todo el Señor me va a recoger en sus brazos. Aquí el salmista nos dice que para enfrentar el temor y los miedos de la vida, necesitamos tener una comunión íntima con el Señor, una relación íntima con Dios, anhelar verle cara a cara. Con Dios no podemos hacer distanciamiento social, mucho menos en esta pandemia. Con Dios no podemos decir, como algunos creen, que por la naturaleza conocemos a Dios. No es así. Con Dios no podemos decir sencillamente me voy a un bosque y veo algo tan hermoso y ya puedo conectarme con Dios. Con Dios es algo mucho más profundo. Por eso David dice aquí, una sola cosa yo he pedido y anhelado, y esta busco con todo mi ser, dice, habitar en la casa del Señor. ¿Y por qué esto es un antídoto contra el temor? ¿Por qué se nos presenta esto como la estrategia de estrategias? Conocer a Dios de una manera íntima, y aquí abre ese elemento más profundo, nos deja ver el corazón, que eso es lo que Él anhela realmente en el fondo de su corazón, conocer a Dios de una manera tan cercana. Porque si tú tienes esa única cosa,
que anhelas, que es a Dios, no necesitas nada más. Pero si tú tienes en el centro a tus hijos, en el centro tu trabajo, tu dinero, tu salud, cualquier otra cosa que no sea Dios y ésta se vea amenazada, tú vas a salir despavorido tratando de proteger, tratando de salvar. Piensa que si tu esposa es más importante que Dios, el terror y el pavor que te puede venir solo el hecho de pensar de no estar, la angustia, el desespero. Si el trabajo es lo más importante en tu vida, en este tiempo sí que se ve real todo eso que hablábamos hace unos meses. Si la salud es lo más importante y se ve deteriorada, vas a ver cómo esto va a golpear fuertemente tu vida. Pero si Dios es lo que tú deseas, todo lo demás puede cambiar. Y no que no vaya a doler, no que no haya tristeza, pero no te va a tumbar. Vas a estar firme por la gracia del Señor. Por eso Él termina en esta porción de los versos 4 al 6 diciendo, esto me hará prevalecer frente a los enemigos. Y dice finalmente una expresión muy bonita, que en su templo ofreceré sacrificios de alabanza, cantaré salmos de alabanza al Señor. Tener una relación profunda con Dios te hace cantar. ¿Hace cuánto no cantas? No sé si piensas que de pronto esto es para los que cantan en la alabanza o los que tienen una bonita voz. Cantar lo que conocemos de Dios, cantar la teología, es una expresión de alguien que se deleita y que descansa en ese Dios que conoce. Mira, este autor que marcó mi vida y mi pensamiento cristiano, su nombre James Inel Packer, conocido más como J.I. Packer, que escribió uno de sus libros muy conocidos, se llama Hacia el conocimiento de Dios. El viernes pasado partió a la presencia del Señor, ya está conociendo profundamente a ese Dios del cual escribió. Menciona lo siguiente, este autor James J.I. Packer, en uno de sus libros que se llama La voz del Dios Santo. Y escribe lo siguiente, mientras más envejezco, lo que más quiero es cantar mi fe y lograr que otros la canten conmigo. La teología, como siempre les digo a mis estudiantes, es para hacer doxología. La primera cosa que hay que hacer es convertirla en alabanza y así honrar al Dios que es su tema, el Dios en cuya presencia y con cuya ayuda todo se resolvió. La teología que no se puede cantar o que no se puede orar, está tan mal a un nivel tan profundo y tal teología nos deja descorazonados en muchos sentidos, con mucho frío en el interior y con desinterés de Dios. Pero la verdadera teología nos pone a cantar, hermano. Yo te invito a cantar, que este sea un tiempo para adorar al Señor. Si tú tienes una relación cercana con Jesús, cántale, adórale, sacrifica alabanza, abre tus labios, aún con tu familia. Y por eso nos mueve al tercer momento en este salmo. Miramos que el primer momento tenía que ver con conocer a ese Dios y declarar quién es ese Dios para nosotros, para mí, mi luz, mi salvación, mi fortaleza, aún con todas las circunstancias alrededor, las hipotéticas y las reales. En segundo lugar, una sola cosa yo anhelo, nos lleva más profundo a su corazón, habitar. No es ir por temporadas. No es un hotel para residir solamente un fin de semana, es un lugar como el hogar donde yo habito y estoy ahí. En tercer lugar, nos presenta esta realidad, que es buscar la ayuda de Dios. Él no esconde lo que está en su corazón y mucho menos nosotros tenemos que hacerlo. Él empieza a abrir aquí ya su corazón de clamor. Mira el verso 7, dice, oye Señor mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí. Lo hermoso del Evangelio es que no tenemos que ocultar que nos da temor, pero tenemos que decírselo es a Él. Dice el verso 9, no escondas de mí tu rostro. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo.
No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Y luego en el verso 11 da estas indicaciones tan especiales que me gusta mucho del salmista en el equilibrio que el Señor le dio. Guíame, Señor, por tu camino y dirígeme por la senda de rectitud. Su oración es un clamor para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo proteja, para que el Señor no se vaya de él. Su oración es para que no lo desampare ni lo abandone y que siga siendo su ayuda en este tiempo. Pero luego mira al Señor y le dice, no solamente quiero pasar tiempo contigo e intimar, también quiero obedecerte. También quiero ser guiado en tu camino, Señor. Que tú me dirijas por la senda de rectitud. Es verdad, por causa de los que me acechan, pero que tú me dirijas por la senda de la rectitud. Entonces busca la ayuda. Fíjate cómo es el orden que presenta aquí David, poéticamente desde el fondo de su corazón, mencionando sus expresiones tan profundas, pero comienza diciendo, conoce a Dios. Primero, conoce a Dios y conócelo de una manera íntima y personal. Segundo lugar, entra en ese escenario de habitación de Dios. Como dijo Jesús, pero tú cerrada la puerta, entra en lo secreto y allí en lo secreto habla con tu Padre. Él te oye en lo secreto y te recompensa en público. Pero entonces también dice, aquí le puedo rogar a Dios. Y lo que le voy a rogar es que no me abandone. Tú puedes hacer esa oración en este tiempo, hermano, hermana. Señor, no me abandones. No me eches de delante de ti, soy tu siervo. Señor, Dios de mi salvación, rescátame. Pero también incluye en tu oración, Señor, guíame, hazme una persona obediente, es lo que está diciendo. Y ese es un cuidado que debemos tener, porque a veces nos desbalanceamos. Anhelamos tener intimidad con Dios, pero no tanto como que lo que me demanda. Y otros anhelamos cumplir y querer ser cumplidores, pero eso de estar en la presencia de Dios, eso de cantarle, yo prefiero como entender a Dios en la teología y qué me demanda, pero eso de tener una relación cercana con Él, y aquí se nos presenta lo que ya Jesús nos decía, como el Padre, es una relación íntima en la que le amas y porque le amas, lo obedeces. Termina con una declaración, una resolución para la vida. Esa sería una resolución para ti y para mí. De una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor. Y mira ahora sí a su pueblo y les dice, pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor, iglesia, redil del poblado. Pon tu esperanza en el Señor, llegue o no llegue una cura. Pon tu esperanza en el Señor, haya o no haya trabajo. Pon tu esperanza en el Señor, las cosas se den como las planeaste o no. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo. Y para orar, yo quiero invitarte a reflexionar rápidamente en esto. El salmista nos deja un verso, que es el verso clave acá. El verso 4. Ya lo mencionamos. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. ¿Cómo es que uno se recrea en un templo? Yo estoy aquí prácticamente solo. Aquí nos congregábamos. Esperamos volverlo a hacer pronto. ¿Cómo es que uno se recrea en un templo? O pensándolo de una manera, como lo diría la Reina Valera, medito en tu templo, porque es muy probable que David no estuviera cerca al templo y dice que reflexiona o se recrea, reflexiona en el templo. El templo es muy importante acá, porque para el pueblo de Israel en el tiempo de David,
El templo era el lugar donde se sacrificaba animales. El templo, el lugar donde llevaba la persona el corderito, porque conocía que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios puede destruir al pecador y por haber pecado, haber mentido, haber robado, haber adulterado, haber idolatrado y no adorado al Señor, tenía que llevar el corderito tenía que ser puesto en un altar del sacrificio y mientras el sacerdote mataba al corderito, esa sangre vertida del cordero diría, este cordero muere por tu pecado. ¿Cómo David reflexiona y se recrea en el templo? En dos sentidos, el Dios justo y santo que quiere tener relación con el ser humano, eso es el templo, unión entre Dios y el ser humano, el lugar donde Dios se reuniría con el ser humano, pero a su manera. En aquel entonces, corderos que tenían que morir, animales sacrificados. Pero cuando viene Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos deja ver esa doble realidad del Evangelio, que tú y yo hoy somos llamados a meditar en el templo, no en estas paredes. Jesús dijo, destruyan este templo, en 3 días yo vuelvo y lo reconstruyo. ¿De qué estaba hablando? Que Él es el templo, Jesús es el templo. En quien tenemos que meditar, en quien tenemos que recrearnos, en quien tenemos que deleitarnos y decir, esta sola cosa busco en mi vida, es en Jesús, porque Jesús tanto nos muestra la justicia de Dios, la santidad de Dios, y que sin santidad nadie verá al Señor, como también la misericordia de Dios, porque Jesús muere en la cruz y en esa cruz el Padre dice, Él está pagando por tus pecados. Qué deleite que podemos entrar. Qué deleite que podemos disfrutar de esa relación que elimina todos nuestros temores. Y que podemos contemplar esa belleza, hermanos. Es una belleza. Es una hermosura saber que un hombre pagano como yo tiene la oportunidad de entrar en la presencia de un Dios santo, 3 veces santo, y no disfrutarlo solo para hoy, sino para la eternidad. Y si David logró ver tanta belleza en un templo, con sacrificios que solo eran muestra de lo que vendría con Jesús, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo cuando miramos a Cristo reflejado en esa cruz? Como diría el apóstol Pablo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El rostro que necesitas ver en tiempos de angustia es el de Jesús. Anhelar esa única cosa en la vida. Anhelar, desear eso único en tu vida y allí encontrar paz. En el Dios justo que podría haberte destruido, pero que en Cristo te ha dado misericordia y entrada y acceso a su trono y a disfrutar de Él. Eso necesitamos tú y yo hoy. Esa es la única cosa que necesitamos. Y decir, esa buscaré. Pero si tú dices, bueno, está muy bonito esto, muy chévere, muy bueno, pero es que yo tengo el problema mañana, esto está encima. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Esto no es tan repentino. Tal vez en el comercio te vendan, te ofrezcan alternativas inmediatistas, no piensa en nada malo. Aléjate y auséntate completamente de las cosas malas, visualiza las cosas buenas y esas llegarán. Pero el Evangelio es muy diferente, porque el Evangelio te dice que para que sea real, tiene que empezar por un cambio de corazón. Que tu corazón sea transformado. Pero puede empezar hoy.
Puede empezar hoy, si tú sencillamente reconoces delante del Señor tu necesidad. ¿A dónde te ha llevado ese temor? Y no estoy hablando solo, si tú apenas por primera vez escuchas el mensaje del Evangelio, hablo a cristianos de años que vivimos tal vez atemorizados, escondidos por allá detrás de la cama, que no pase nada en esta casa, que el ángel de la muerte no entre en esta casa. Te invito a que pongas en tu vida la única sola cosa que te libra del temor. Desear tener una relación con Cristo todos los días de tu vida, para los días de angustia, para los días buenos. Jesús, tú eres la única persona importante en mi vida. Quiero invitarte a orar, pero antes dejarte con esta última reflexión. Estaba estudiando los himnos cristianos, algunos de ustedes han recibido himnos los sábados, me deleito mucho los sábados cantando himnos. Y hay uno en particular que le han titulado Estoy bien con mi Dios. Otras versiones dicen Alcancé salvación. Pero la historia detrás de este himno es la siguiente. El señor Horacio Spafford, dejémosle solamente Horacio, conocido como un cristiano muy entregado, generoso, casado, tenía 5 hijos, un mayor hombre y 4 hijas. El mayor en un momento, en 1871, dice que enfermó y murió. A los pocos meses hubo un incendio, él era de Estados Unidos, y en Chicago se quemaron todas sus posesiones. Y al poco tiempo que se repuso, le dijo a su esposa, ¿por qué no viajamos y nos vamos a Europa, en esos transatlánticos de aquel entonces, recuerdan el Titanic? Y nos vamos a Europa y disfrutamos un tiempo y de paso compartimos era amigo de Moody, un evangelista, D.L. Moody, y le ayudamos a él allá. Resulta que se alistaron para el viaje, alistó su esposa, sus 4 hijas, y al momento de partir le dijeron, don Horacio no puede ir. Entonces él le dijo a la esposa, bueno, ¿qué hacemos? Y la esposa le dijo, tranquilo, no te preocupes por nada, vamos a estar bien, quédate tú, nosotros nos vamos. Y se embarcaron la esposa y las 4 hijas. Resulta que en el camino, ese transatlántico falló y tuvo un choque con un buque naviero. De tal manera que más de 226 personas murieron, incluidas sus 4 hijas, Ana, Maggie, Bessie y Tanet. Una vez se salvó la esposa, lo llamó a él desconsolada y lo único que le pudo decir a él fue, salvada sola, ¿qué debo hacer? Horacio inmediatamente se embarcó a Inglaterra para unirse con su esposa, se montaron en un barco para ir cerca donde se creía que se había hundido el barco y sus 4 hijas habían muerto. Y allí, en ese instante, ellos compusieron este himno maravilloso, que dice así, de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Señor, sería tan facilista decir que esta pareja no se entristeció, ni sintió que el temor subiera por su cuerpo al ver morir a sus 4 hijas. Pero el Evangelio me dice, Señor, que aún en las posibilidades que este mundo nos podría presentar y generar tanto temor, la única respuesta que tenemos es decir, hay una sola cosa, y esta buscaré.
Y es estar contigo, Señor. Y deleitarme contigo, Jesús. Esto es más que teología aprendida, Señor. Esto es en la vida diaria que puedo decirte, Señor, cuando tenga que despedir a un familiar, cuando tenga que decirle adiós a un trabajo, cuando tenga que decirle adiós a lo que me crea seguridad aparente en esta vida, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Porque sea en la vida o en la muerte, Señor, tú siempre vas a estar. Por tu gracia, Señor, tú nos levantarás y nos sostendrás en todo tiempo. Esta es tu promesa, Señor. Que aunque pasemos por sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Señor, que aunque estemos en momentos de angustia, tú dices que es por poco tiempo y tú nos perfeccionarás. Que aunque pasemos por las aguas y por los ríos, estos no nos anegarán, Señor, pero siempre, 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 Antiguo y Nuevo Testamento, es la presencia tuya, Señor, y por tu gracia yo oro por el redil del poblado, oro por cada hermano, por cada familia que ha tenido tanto temor en estos días. Somos invitados con una mano a la prudencia y con otra mano a la confianza del Dios soberano, Señor. Y oro en el nombre de Cristo Jesús que tú traigas una paz sin igual al corazón. Pero que esa paz sea solamente porque Cristo está en el corazón de hombres y mujeres arrepentidos, que dicen como David, una sola cosa deseo, contemplarte a ti y pedirte que me guíes en obediencia por tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.